¿Viste el debate o no? No, no tuve tiempo. ¿Qué pasó? ¿Cómo va a cambiar el país si no ir? A ver, y al lado, ¿viste el debate o no? Un ratito nada más, ¿Y qué? ¿Por qué lo viste? por curiosidad, para ver con qué salían ahora. Ahora voy con la juventud. ¿Viste el debate o no? Ah, no, no ¿Qué, lo vi. ¿Por qué? No, no andaba haciendo otras cosas. Anda. Andaba haciendo mi tarea. Bueno, gracias chicos. Jóvenes, necesitamos a los jóvenes. ¿Qué opinaste del debate? Que Xochitl le tiraba mucho hate a esta... Alguien me... A Claudia. A Claudia. ¿Y eso te habla bien o te habla mal de un candidato? Mal porque tenía que contestar como las preguntas que le estaban haciendo y en vez de contestarlas como que se enfocaba más en decir las cosas malas que, bueno, Sí, en defenderse. que hacía Claudia. ¿Cómo se cambia un país? ¿Cómo? ¿Cómo puedes cambiar un país? Lo que se te venga educando, con buen gobierno. Pues un buen gobierno, un buen presidente, enfocándose en o sea, lo que proponen que lo cumplan, ¿no? Así es. Tiene Muchísimas una buena gracias. educación. Gracias, bonita. Oigan, perdón, estábamos batallando con la tecnología y luego me puse en mute para que no se fuera lento el video. Pues linda noche. Estaba retomando como dentro de mi pensamiento por qué hago este podcast y fíjense que algo muy curioso. Yo creo que ya fueron pues unos 3 años que lo estamos haciendo. Fui a cambiar una llanta y el de ese establecimiento me persiguió con un gato y me amenazó porque no quería yo pagar lo que me había pedido que pagara. Y me fui de ahí reflexionando mucho y dije, ¿cómo vamos a cambiar este país? Y sigo haciéndome la misma pregunta, ¿cómo vamos a cambiar este país? Y me parece que la única manera, y quise empezar así porque aquí no vamos a hacer política, de una vez se los digo, este programa no es amarillista, desde el cuarto piso siempre se suma a esfuerzos de educación, lo cambiamos actuando. Creo que eso es lo que yo vengo recogiendo en todos estos episodios que hemos hecho en distintos rubros, en distintas áreas. Cambiamos y transformamos haciendo. Criticando, nos estancamos. El discurso de odio, lo vimos en el debate, no construye, destruye. Y por eso quise invitar hoy a la maestra Graciela Staines. Fíjense que en una clase de ballet yo suplicando que se conectaran a mi podcast, porque siempre estoy persiguiendo a la gente como si soy estas de Avon que toca su puerta. Por favor, oye mi podcast, de veras que sí es bueno, no soy famosa, pero siempre tengo buenos invitados. Mi maestra de ballet me dijo, tienes que platicar con la maestra Graciela Staines, sé que vas a enamorarte. Y sí, me cambió la vida, me abrió los ojos a un bello proyecto que se llama Enfocarte, que educa en derechos, deberes y libertades a través del arte. Em, Me parece que este debate, y bueno, ella va a tener la palabra casi durante toda esta charla, lejos de decirnos si nos gusta, si no nos gusta, creo que lo que tenemos que hacer es recoger lo que aprendimos, lo que observamos y decir qué vamos a hacer. ¿Qué vas a hacer tú como mexicano, como persona que me está escuchando? Creo que todos amamos a nuestro país. Yo por lo menos se los digo, voy a seguir trabajando acá, no me quiero ir. Quiero que mis hijos puedan crecer y desarrollarse y hacer sus familias en el país en el que yo nací. Así es que si tienes ese mismo sentimiento, te pido que nos escuches hoy con mucha atención, con mucho respeto, que tus aportaciones no sean para echar o tirar cosas que nos sirvan, sino que hagamos y propongamos. Desde el cuarto piso, Carla Trad, maestra Graciela, de veras que muchísimas gracias. Sé que vienes corriendo desde la facultad,
No sabes cómo te agradezco y siempre me inspiras muchísimas cosas. Bienvenida. Estás muteada. Creo que ahí ahora ya te oyes. Mil gracias, Carla Trad, y desde luego a todo tu equipo, al valiosísimo Alberto, que siempre está resolviendo cosas con unas ganas y con una pasión padrísima. Pues felicidades, felicidades, porque la cuestión a veces no es innovar, es mantener, y eso es lo que nos cuesta a veces trabajo. Lograr, así decía Gandhi, que tiene sus detractores, pero decía Gandhi que si hiciéramos el 1% de lo que pensamos, pues otra vida y otro país tendríamos, ¿no? Entonces, pues adelante, como quieras que empecemos. ¿Quieres colocar el cartel? ¿Quieres que alguna pregunta? ¿Qué es lo que tú deseas? Mira, quizá con lo que yo partiría y de ahí te cedo todo el tiempo, he estado como preguntando mucho a las personas qué opinaron del debate, cómo se sienten, cómo ven este país. Y creo que hay una que me hace mucho ruido que es, bueno, hasta la anoté y me decían, llevamos 15 años casi votando por el que es menos malo. Ay, Grace, a mí esa frase me llena de, no sé si a ustedes, pero de desesperanza. Y creo que un país que vive sin esperanza es un país que está enfermo. De ahí yo partiría. Muy bien, pues a mí me parece que hablar de estos temas, pues realmente es apasionante, pero también es desbordante, porque ciertamente el punto es que es demasiado, ¿no? Demasiado lo que hay que comentar. Entonces, una forma muy amigable de convivir con la complejidad es recortar. Entonces, mira, si me permites, a mí me gusta mucho siempre tratar con respeto a quienes me invitan, a mis amistades, a la gente valiosa como tú, que formas parte de nuestro consejo científico. Y entonces, dos cosas. Siempre hay que tener puntos de referencia para hablar y siempre hay que tener también evidencia y tratar de comunicar lo mejor posible, porque las palabras, pues, se las lleva el viento. Entonces, la academia nos invita a criticar, a problematizar, pero al mismo tiempo a decir desde dónde lo hacemos y también a proponer soluciones, porque el pensamiento crítico es algo que nos hace más humanos, pero pensamiento crítico y ser criticón, pues no es lo mismo, ¿verdad? Son dos cosas distintas. Entonces, mira, yo quisiera dejar a todas las personas que nos puedan escuchar eh, esta pregunta. ¿Eres liberal o eres conservadora? ¿En qué eres liberal y en qué eres conservadora? Porque hoy en día estamos usando palabras como si fueran groserías, ¿no? Yo hay algunas cosas en las que me considero conservadora y hay otras cosas en las que me considero liberal. Hay unas cuestiones en las que me decanto claramente de izquierdas y hay en otras que no sé si son de derechas o no, pero sí creo que podría decirse que están un pelito al lado del centro. Entonces, esto es muy importante porque a veces nos pensamos como ladrillos, como si fuéramos un ladrillo, eres buena o eres mala. No, pues todos somos buenos y malos y la verdad es que hay mucha superficialidad para comunicarnos con el otro y la otra y hoy me gustaría hablarles desde el amor desde el punto de vista científico, porque el amor que sentimos por nuestras hijas, por nuestros hijos, nuestras hermanas, nuestras madres, nuestros padres, nuestros hermanos, es lo que nos hace superarnos, es lo que nos hace no ser ácidos con esas críticas. Qué mal te vistes, qué mal hablas, qué mal comes. Mira, ¿por qué no comemos así? O mira, ¿por qué no hablamos así? Entonces, de repente oír que están criticando porque alguien se equivocó en una coma o se equivocó en, dices, bueno, tal vez no tengan algún otro elemento para hacerlo, ¿no? Y lo que sí es bueno es medirse diariamente cuántas veces criticas y cómo criticas.
y cuántas veces críticas acompañando de alguna alternativa, porque llenar a la gente de porquería y hacerla sentir agobiada con los muchos problemas que tenemos, pues no es muy científico ni es muy académico. Entonces, la primera pregunta es esta: ¿cómo te vas decantando en temas importantes? Y lo que yo pretendo aquí, Carla, es pues lo que tú me has pedido siempre: propuestas, propuestas para la esperanza, propuestas para caminar, para no agobiarnos con tantos temas que a veces decimos, no entiendo, es mucho. Bueno, cada quien sabe cuál es su medida para digerir, cuántas cucharadas o cuántos kilocalorías te puedes comer en cada lugar. Entonces, hay una frase que dice que la ciudadanía tiene los gobernantes que se merece. Y creo que esa frase que propusiste de título es muy interesante porque eh, la ciudadanía tiene un perfil no solo de ingresos, sino de formación. Y bueno, tú sabes bien que el ciudadano, la ciudadana promedio, tienen un nivel de secundaria sin terminar. Ese es el nivel formativo. Pero ahorita que escuchaba yo el video, la entrevista que hiciste, que está muy bonita, y yo me quedé sorprendida porque hay una teoría que se llama Crowded Wisdom, que nos dice que la población, incluso sin formación académica, tiene un tipo de sabiduría muy asertiva. Fíjate lo que dijo la chica que entrevistaste, que yo creo que no ha de tener ni 25, 30 años. Ella dice que cumplan lo que prometen. Totalmente acertado. ¿Qué esperas? Que cumplan lo que prometen. Y yo empezaría por allí. Si alguien te promete algo y no te lo cumple y encima miente, pues definitivamente yo creo que ya no tiene tu confianza. Porque si te dicen, voy a resolver con una varita mágica que pierdas el sobrepeso o te voy a enseñar a hacer un doble mortal en 3 minutos, pues la verdad pierde tu confianza. Entonces, creo que efectivamente la clase política ha perdido nuestra confianza. La clase política venga de donde venga. Luego oímos otra grosería: partidos políticos. ¡Ah! Ya eso es una grosería, ¿no? Pero resulta que los partidos políticos, pues, son cuerpos que organizan demandas y que organizan proyectos o programas de gobierno. Vamos a hacer esto por aquí, vamos a hacer. Entonces, hasta hoy, las candidaturas ciudadanas y la ciudadanía no ha mostrado tener ese nivel de persistencia en la organización. Fíjate tú, en las tragedias, pues de repente, pues nos organizamos todo el mundo a llevar sándwiches y todo lo demás que falta, ¿quién lo hace? Entonces, la ciudadanía tiene un potencial tremendo, pero en cuanto a organización para sacar adelante proyectos ya es más difícil. Eso lo podemos ver en las personas que participan en su comunidad, en su edificio, en la asamblea de su condominio, y pues todo el mundo dice, no, no voy porque puros problemas. Y entonces así empieza a descomponerse este asunto. Entonces, no sé si yo vaya a responder si la ciudadanía tiene los gobernantes que se merece, pero sí creo que hay una ciudadanía nueva que quiere justamente participar en el diseño de su vida. Si tú no quieres que alguien venga y te decida lo que vas a comer, porque a lo mejor te gustan las verduras más cocidas o más crudas, ¿cómo vas a permitir que vengan a gobernarte pues por comodidad o porque pues ya el que sea? Entonces, yo creo que hay una ciudadanía nueva, yo creo que hay mucha juventud que quiere participar, que quiere opinar, que quiere saber, que quiere ejercer su derecho a saber. Entonces, pues yo te agradezco de corazón este programa para contribuir a hablar de este tema que está hoy en boca de todo mundo, que son las elecciones y que es el debate. Entonces, lo primero que yo te diría es, hay que tener muy claro desde dónde y qué analizamos, porque si vamos a hablar 15 minutos, 20 minutos, 40 minutos, no sé si se esté grabando, sí creo que sí. Eh, no sé si está Sí, arrancando bueno, sí, sí el, se está grabando. bien.
Entonces, aquí la cuestión es que no podemos saltar como un chapulincito de una crítica de cómo iba vestida a una crítica sobre cuántas veces atacó, o es muy difícil saber si lo que nos prometen o nos prometieron o están tratando de prometer se va a cumplir, porque inclusive viendo lo que han hecho hasta ahora, pues esto no es tan sencillo de medir, pero sí se puede medir. Entonces, ¿qué es lo que analizamos? Analizamos el perfil, la personalidad, queremos una gente explosiva, queremos una persona dictadora, queremos una persona rígida, queremos una persona flexible. ¿Qué tipo de persona queremos que nos gobierne? Y luego, ¿qué analizamos? ¿Lo que dijeron, lo que piensan o los resultados que ya han mostrado? El coraje, las iniciativas que han tenido, qué es lo que realmente estamos analizando o qué nos permite analizar el debate. Y entonces, no solo analizarlos a ellos, sino yo cómo estoy analizando y entonces cómo participo yo en esos diagnósticos. ¿Tomé algunos datos del debate o simplemente los dejé ir y me senté con mis palomitas o mi hamburguesa a ver si me presentaban una pelea de box? ¿Qué fue lo que yo hice o de qué manera yo contribuyo con los diagnósticos? Porque ahí es donde podemos empezar a contestar si la ciudadanía tiene los gobernantes que se merecen. Entonces, una persona, vamos a llamarle cómoda o vamos a decir peor, negligente, pues va a tener un gobierno autoritario, mentiroso, manipulador, porque sabe que nadie le va a vigilar, porque sabe que todo el mundo dice, uy, no, es muy difícil levantar una denuncia, y entonces, ¿para qué la de levanto si no va a cambiar nada? ¿Para qué separo la basura? Etcétera. Entonces, bueno, mira, el sistema político mexicano ha dependido, como en Mesoamérica, de tlatoanis, de personajes muy fuertes, muy dominantes, para bien o para mal, pero el presidencialismo ha sido un rasgo que da secuencia a los caudillos y a estos grandes personajes, líderes, que no sabemos muy bien si son carismáticos o son por la fuerza o ciertamente son líderes racionales, pero eso ha sido una forma en que se ha estudiado el sistema político mexicano a través de sus líderes y luego a través de sus partidos. Todavía no tenemos la historia para analizar el sistema político mexicano a través de la ciudadanía y eso es lo que queremos empezar. Bueno, aquí les quiero dejar una pregunta para que ustedes se vayan identificando. ¿Qué entender por liberalismo político? ¿Tú eres liberal políticamente o eres conservadora políticamente? Porque como que ese ha sido el toque de estos últimos 5 años. O eres conservador o eres liberal. O eres bueno o eres malo, o eres corrupto o eres puro. Y este tipo de lenguajes, pues, amerita que los definamos, ¿verdad? Entonces, yo quiero empezar, bueno, iba a empezar con las propuestas, pero antes vamos a hacer 30 segundos de historia. Eh, este cuadro seguramente lo has visto en muchas partes. Se llama La libertad guiando al pueblo y se representa allí con ella la Revolución Francesa, que nos ha dado tanto políticamente y jurídicamente en materia de libertades y equidad. Para responder qué es el liberalismo político, pues son justamente las libertades que tú juras defender hasta morir. Por ejemplo, ¿vas a defender la libertad de expresión, sí o no? Punto. ¿Vas a defender la libertad de pensamiento, sí o no? Punto. ¿Vas a defender la libertad de las mujeres a defender su cuerpo, sí o no? Punto. Entonces, este cuadro prácticamente resume la historia de la fundación del Estado mexicano. Estaban los liberales, estaban los conservadores, los republicanos, los monárquicos, y entonces, por alguna razón, en la mente se quedó perdida la idea que el liberalismo es solamente económico. Eso quiere decir que las empresas privadas hagan lo que quieran, cuando quieran, pero no, el liberalismo no empezó así. El liberalismo empezó defendiendo las libertades para votar, para hablar, para pensar, para escribir, para moverse, para asociarse,
los sindicatos estaban prohibidos. Entonces, ¿eres liberal civilmente, ambientalmente, socialmente, o crees que el liberalismo es solamente político? Entonces, hay muchos tipos de liberalismo y desde luego, ni duda cabe que tenemos que tomar en cuenta cómo opera este liberalismo y cómo operan las características del sistema político mexicano. ¿A la gente le gusta que la manden en todo? Yo creo que no. Yo creo que no le gusta que la manden en todo. Yo creo que le gusta más bien, pues, tomar sus decisiones, decir qué quiere comer, dónde quiere vivir, cómo se quiere vestir, cómo se quiere adornar, a dónde quiere ir de vacaciones. A pesar del autoritarismo de nuestro sistema, yo creo que la mayoría de las personas en México son liberales de algún tipo. Entonces, nada más lo quiero dejar así porque ustedes puedan hacer captura de pantalla y ver que en las características del sistema político mexicano sí está el presidencialismo, sí están los caudillos, sí están los partidos, pero también está una lucha intensa por las libertades. Todos los artistas son defensores liberales que dicen, déjame expresarme, déjame pintar, déjame respirar como yo quiera, déjame creer en lo que quiera creer, déjame investigar. Entonces, es una corriente filosófica que parte de la premisa de que cualquier restricción a esas libertades debe ser justificada y consentida. Imagínate que tu hijo o tu hija de 4, de 3, de 5 años te dice, no me gusta la leche, no me gusta nada que tenga calcio. Ay, mi amor, pues lo siento, pero no puedo dejarte que no tomes nada, que dejes de tomar calcio, porque te me descalcificas y te me enfermas. Entonces, yo estoy restringiendo tu libertad de comer todo lo que te dé la gana porque necesitas comer calcio. Entonces, yo te estoy justificando y entonces tú tienes que consentir. ¿Ya entendiste por qué tienes que comer esto? Pues no, no entiendo. Bueno, a ver, de otra forma, pero tienes que tomar calcio. No es que al niño no le gusta la leche. Bueno, muy bien. Si hay una alternativa de la leche que tenga las propiedades de la leche, pues a lo mejor y tienes el dinero para ello. Esto quiere decir que las libertades, cuando se restringen, tienen que ser justificadas. ¿Por qué te voy a restringir una manifestación que cierre todas las arterias todo el día? Mira, no te voy a impedir, pero me tienes que dejar libre un carril porque hay ambulancias, porque hay bomberos, porque ¿ya le comprendiste? ¿Sí o no? No, bueno, esta es la regla. Entonces, toda libertad tiene que ser justificada, acordada y consentida. Entonces, yo me postulo como liberal y saber que liberal o liberalismo no solamente hay un tipo, sino hay muchos. Y entonces, tú puedes analizar los tipos de liberalismo por época, el antiguo, el nuevo, el neoliberalismo, la finalidad, la metodología, puede ser antiguo, contemporáneo, político, civil, ambiental, o por los principios que postula el liberalismo. ¿Y cuáles son estos? Y con esto voy a abrir y voy a cerrar, Carla, porque es algo que tendríamos que cuestionar a fondo a estas personas que nos quieren gobernar. El liberalismo dice separación de poderes porque hemos aprendido con sangre que el poder absoluto corrompe absolutamente. El poder absoluto concentrado, hasta el más sabio, lo ciega y lo vuelve una persona enferma, abusiva. El poder tiende al abuso y si lo concentras, pues abusa más. Entonces, cualquier tipo de poder, la belleza, la inteligencia, la fuerza, las relaciones, cualquier tipo de poder tiende hacia ese abuso. Por lo tanto, hay que separarlo y hay que vigilarlo, ponerle la lupa, ponerle controles, contrapesos. Por eso nuestro sistema político hoy se caracteriza por la existencia de órganos autónomos. Una pregunta que tendríamos que hacerle, ¿va usted a mantener los órganos autónomos, sí o no? ¿Gastan mucho? Pues quitémosle, pero no me los quite. Vamos a bajarles los sueldos, pero no me los quite. No, es que tiene muchas facultades, me vigila. Ah, pues eso no me lo quite. Bueno, entonces controles, contrapesos, la separación entre Estado y religiones, porque ya ha demostrado que es una catástrofe cuando gobiernan los religiosos, las religiosas. La religión es imprescindible para vivir, pero no para gobernar.
y menos para influir de mala manera en las mentes diciendo que tienen culpa o etcétera, etcétera. Bueno, entonces, libertades y equidad son el contenido central de la ley. Aquí tienes 4 principios de un liberal político: separación de poderes, controles y contrapesos, libertad y equidad como contenido de la ley, separación entre Estado y religiones, entre iglesias instituidas. Entonces, aquí vemos muy claramente y tú puedes contestar: ¿merecemos un gobierno liberal o merecemos un gobierno del pasado, autoritario, que piense por ti, que te resuelva todo, que te empuje a la comodidad, que te adormece? ¿Qué tipo de gobernantes merecemos? ¿Conservadores en qué? ¿Liberales en qué? Entonces ahí podemos empezar ya con este famosísimo cuadro de Eugene Delacroix a contestar. ¿Queremos que las libertades guíen al pueblo o guíen a los gobiernos o a quién o no? Bien, vamos a las propuestas, porque seguramente tú lo que quisieras escuchar son propuestas. Entonces, la ciudadanía mexicana está poniendo atención en la finalidad de los debates, ha definido qué es un debate o para qué sirve un debate o qué tiene que ver en el debate. Yo te voy a hacer 2 propuestas, aquí tengo 10, tengo un decálogo, pero te voy a hacer 2 concretas. Si perdemos la memoria, lo perdemos todo. Imagínate que amaneces de pronto con Alzheimer, que no recuerdas nada, que no sabes quién eres, no tienes nombre, no sabes de dónde vienes, no sabes qué errores has cometido, cómo lo has resuelto. Entonces es muy importante que veamos el balance, no cuántas veces dijiste groserías, sino a lo mejor dijiste 5 groserías y se te olvidaron 3 frases, pero hiciste 10 propuestas muy buenas. ¿A qué le vas a dar peso? ¿A la grosería, al pitfall, al error, a la pifia o a las propuestas? Entonces, nosotros tenemos un mandato de democracia deliberativa en la Constitución, pero pues no lo hemos sacado de abrazar, de amar. Entonces, tenemos que ver las relaciones entre persona y sociedad. Ni ser persona es egoísta, ni ser sociedad es ser comunista. O sea, tiene que haber un balance porque somos persona y somos persona social, que actuamos en diferentes grupos. Entonces, persona o sociedad, ¿quién y con quiénes? ¿Con quiénes quieres hacer? ¿Con cuántos? ¿Tienes buenos y malos? No nos sirve, porque buenos y malos somos todos y todas. Ahora, críticas, ¿qué balance con las propuestas? ¿Hay más propuestas o hay más críticas? Promesas o compromisos. Promesas prometemos todos. Yo me voy por esta. Esta es la que me gusta, por eso le puse rojo. ¿Qué compromisos estás dispuesto a firmar? Identidades o manipulación. Mira, yo estoy con los buenos o con los malos. Mira, con ella me parezco más. Entonces, lo que diga la otra lo invalido. Muy mal, porque entonces caemos en la manipulación de la mentira, ¿no? Entonces, mira, estos son los buenos. ¿Te identificas con los buenos o con los malos? No, pues con los buenos. Pues entonces hay que ver si esto es el gobierno que nos merecemos, porque un gobierno de buenos y malos no nos va a llevar a ninguna parte, porque todos somos buenos y malos. Entonces, ¿nos fijamos más en el qué, en la idea, o en el cómo? A mí me interesa más el cómo, no sé a ti. Ideas o viabilidad. Uy, viabilidad. ¿Viabilidades con qué recursos? Voy a cambiar México, sí, pero me va a costar 50 millones de muertos y me va a costar 800 millones de conflictos. No, pues no es viable. Esa manera en como tú quieres cambiar no es viable. Ah, no, es que yo quiero cambiar pintando nada más las paredes o pintando los faroles, porque eso luce mucho, poniendo luminarias. No, pues no es viable. No es viable porque no estás combatiendo las causas. Esa es una cosa muy general. ¿Cuáles son las causas? ¿Cuáles son las causas que ves? Pero ¿con qué recursos? Quiero cambiar toda la planta de médicos y enfermeras. Muy bien. ¿Cuánto tiempo y cuánto dinero le vas a invertir por sector? ¿Cuánto tiempo vas a tardarte para que luego no me digas, ay, es que estaba peor de lo que yo imaginé? Ay, no, es que esto no me lo habían dicho. Ay, no, es que no me dejaron. Pues entonces no te puedes comprometer. Tú solo te puedes comprometer a lo que tú puedes hacer, que ya lo tienes previsto. No es que a ver si me dejan y a ver si puedo y entonces ya me justifico que siempre no. Entonces no era viable lo que tú proponías. Bien, otro balance. ¿Todo lo público es bueno?
Pues no, hemos visto que las empresas públicas, muchas de ellas podían ser más exitosas de los que son. Ahora, la educación pública, porque es educación pública y maravillosa, ya no tiene nada que reformarse. Entonces, decir que todo lo público por sobre todo lo privado y todo lo privado es maligno, porque ya se ha demostrado que lo privado es maligno, pues no, en realidad lo que predomina es lo mixto. Ahora hay que ver con predominio de qué o en dónde son mejores los privados, dónde son mejores los públicos. Entonces, estas palabras pueden ser analizadas tanto en el discurso como en los hechos. Decir que todo debe ser público es ser menos liberal, porque entonces lo público, ¿quién exactamente lo va a decidir? ¿6 millones? ¿3 millones? ¿20 millones? Muy bien. La que sigue, entonces, pensamientos o resultados en el corto, mediano y largo plazo. No me propongas cambios para dentro de 15 años, porque ni siquiera sabemos si va a haber agua suficiente para 10. Entonces, ¿resultados en qué plazo? Y luego, todas estas promesas, compromisos, viabilidad, con sostenibilidad o sin pensar en el planeta. Entonces, aquí tienes puntos específicos que analizar en el debate o en los discursos de estas personas que nos quieren gobernar. Y entonces yo diría, ¿qué compromisos y con qué evidencias para saber si son o no son viables o cuánto nos está costando? Porque si algo tú me dices que te va a costar 5 pesos y después me cobras 5 millones, pues no es correcto, porque quiere decir que o no previste o no planeaste o no te informaste o hubo muchas cosas que en realidad no fueron ciertas. Bien, entonces aquí te dejo las propuestas. Quise empezar con esto para que tal vez vuelvas a ver el debate, pero ahora ya con unos lentes particulares. Y bueno, no puedo dejar de hacer 30 segundos de historia. ¿Para qué queremos un debate de 10 millones de pesos cuando hay tantas necesidades? Bueno, de 130 millones que somos en México, lo vieron un poco más de 6 millones, pero eso no es lo importante. Tú dirías, no, pues 6 millones de 130, no, ¿para qué? No, lo importante no es el debate, es el posdebate, es tenerlo. Yo prefiero con todos los defectos un debate que no tener debate. Entonces, son posiciones que tenemos que tomar. Ay, se equivocaron 12 segundos. Una persona habló más 12 segundos, imagínate. ¿Qué es eso? O sea, estar peleando por 12 segundos cuando la disparidad de recursos, este muchacho que participó, pues venía de la nada y resulta que ya tuvo el mismo tiempo que personas que tienen toda una trayectoria. Entonces, si preguntas quién ganó el debate, pues depende de qué. ¿En qué? Depende de qué, quién ganó, quién tuvo más tranquilidad, quién dio mejores propuestas, quién se ciñó al formato, quién se quejó luego sin deber de quejarse. Pues yo diría, hay una persona que debe de salir porque hay que hacer un voto útil. Realmente hay una persona que no tendría por qué ya continuar gastando estos recursos y ganando una serie de posibilidades, pero en fin, eso ya lo hablaremos en otro momento. Pero el punto no es 6 millones que lo vieron en diferentes lenguas, en lengua maya, en lengua tzotzil, sino como el postdebate, la conversación que se va a generar en las próximas semanas antes de la elección. ¿Qué es lo que podemos acotar? Hay que ir a las plazas públicas a hacer nuestra pregunta puntual para que forme parte de la elección del INE. ¿Quién participó en el formulario del INE? Ni siquiera sabíamos o mucha gente no pudo como participar. Bueno, ¿esto nos incrementa o no nos incrementa la participación ciudadanos? ¿Cuántos debates crees que debe de haber? Te pongo 2 ejemplos y te doy 2 datos para que tú puedas mejorar tu cultura política, para que seas un animal político en el mejor sentido de la palabra, porque Aristóteles dijo que polis es el espacio público. Así que una cosa es hacer politiquería manipuladora y otra cosa es hacer política de verdad, como la que estás haciendo tú con tu programa, educando a las personas y permitiéndoles reflexionar. Entonces, el primer debate enorme se dio en Illinois en 1856, 73 horas, 73 horas
¿Sobre qué fue el debate de 73 horas? Sobre la esclavitud. Y ni más ni menos que lo hicieron Abraham Lincoln y Stephen Douglas y tuvo una estructura. Fue una parte en la que no solo cuenta lo que dices, sino el cómo lo dices, dónde pones el énfasis para saber si estás mintiendo o no. Y primero hablaron por horas y horas y 1 hora y después 1 hora y media, yo hablo 1 hora, tú hablas 1 hora y así, no 2 minutos, no 15 minutos, 1 hora y 1 hora. Yo te digo, tú me contestas, yo te digo, tú me contestas. Y al final hubo un cierre de media hora, 73 horas. Y nosotros queremos resolver programas integrales del país en 15 minutos. Es completamente infantil e inmaduro. Bueno, este fue el tema. El primer debate presidencial fue en 1970 en la elección de John F. Kennedy y Richard Nixon. Y después no hubo, fue un gran debate, podemos analizar su estructura, pero no quiero abundar. De 64 a 76, los presidentes no querían ponerse uno enfrente del otro y se suspendieron los debates. Y después ya se reanudaron en el 72 y ya en el 76 y ya con cierta estructura. Un debate, 2 debates, 3 debates por temas, como deberían de ser, donde hay que ver que invites a tus expertos, que los expertos puedan, que los expertos que sí saben, que tú invites a tu experto, yo invito a mi experto, y entonces también ellos pueden hacer preguntas y también ellos pueden decir, oiga, este dato no es así, esa metodología no sirve, eso que usted está diciendo fue de otra época. Entonces, hay muchas modalidades, pero tenemos que saber dónde empiezan las cosas, cómo se estructuran, todos tienen reglas y no voy a ir más allá, porque hay algunas cosas que están ya muy estudiadas, hay libros, hay revistas sobre el discurso político, sobre la comunicación política. Me tocó hacer 2 diplomados al respecto, muy interesantes, hace ya algunos años, y entonces estamos analizando discursos o soportes y evidencias. En todas las preguntas que se hicieron había soporte. Esto lo dijo el INE, esto lo dijo el Coneval, era para tomar nota de todo eso y conocer un poquito más nuestro país y no hablar por lo que se nos ocurre, por lo que de repente pensamos, que sí, que no. No, las evidencias. ¿Le creemos a ciegas a las evidencias? No, no, pero al menos las tenemos que conocer, porque si no, pues entonces es lo que yo creo, lo que yo siento y lo que a mí me pasó, y entonces pues eso no tiene ningún sentido. Entonces, criticar sin propuestas, estamos hablando de que esto es muy racional, muy cognitivo, o estamos hablando de con quién me siento cerca, o a quién voy a defender, quién es mi amigo, quién es mi enemigo. ¿Me identifico, me cae bien o tiene razón? Y entonces tenemos una problemática muy grande que la vemos en cada casa, en cada condominio, la problemática del confort. El portero que tú le tienes las llaves de tu casa, las llaves de tu coche, usted haga lo que quiera, a mí no me dé trabajo. Y entonces yo ya no me meto, el señor empieza a generar problemas de comportamiento, nadie le supervisa y perdóname que te diga esto, orden dada y no supervisada, se la lleva la nada. Y esto hay que tenerlo muy claro. Entonces, el confort nos va a hacer tener gobiernos autoritarios, manipuladores y abusivos. Entonces, si ese tipo de sociedad queremos ser y le dejamos todo al portero, todo a la persona, y entonces yo me lavo las manos y yo no puedo hacer, no puedo dedicar, no tengo 5 minutos para supervisar, pues ese va a ser el gobierno que nos va a arrasar. Porque una ciudadanía que no puede mandar preguntas, que no puede preguntar, que no puede estar, que no puede ver el debate, que no puede elegir un punto que analizar, pues el día que le pase algo por decisiones incorrectas del gobierno, no va a poder hacer nada. No va a poder hacer absolutamente. Entonces, tenemos esta problemática muy seria, la problemática del confort para todo, para todo. Si yo me enamoro de la primera persona que me pestañea o me cierra el ojo sin conocerla, sin probar distintos tipos de conversaciones, de actividades con ella, pues no me espante que me salga un bicho raro por allí, no me espante,
no me espante porque pues es que yo caí en esa parte. Bueno, las libertades de expresión e información están en la Constitución. ¿Queremos intenciones, invenciones, persuasión? ¿Qué queremos? ¿Queremos una información verídica o que nos cuenten cuentos? ¿Cómo quieres que te enamoren? ¿Que te suelten miel y que te acaricien la mejilla y luego te den con la puerta en la cara? ¿Eso es lo que quieres? ¿Quieres que te hablen bonito? ¿Quieres ver quién gana la parte discursiva o quién te plantea un poquito más claro el proceso para llegar al fin? No sé si recuerdas, pero en varios programas habíamos hablado justamente de lo que es y lo que no es el discurso de odio. Ya habíamos hablado y cómo se afecta esto en la política, ¿sí? Cómo nos jalan las emociones en esto de los bandos. Y habíamos analizado este discurso de odio en el que nada más te dejan las problemáticas y las críticas y no te dicen las respuestas o las soluciones, ¿sí? Y el señor se va a dormir tan cómodo y la gente se va con el discurso de odio, ¿sí? A criticar, a ver, como si uno fuera perfecto. Pero el asunto de este discurso de odio no se puede confundir con decirte estás mintiendo, tú no hiciste tal cosa, no todo está tan bien. No es así como tú estás mencionando. Eso no es un discurso de odio, es una deliberación mostrada con evidencias. ¿Por qué no hiciste esto cuando sabías esto otro? ¿Por qué hoy me vienes a prometer esto que no hiciste cuando pudiste hacerlo? Entonces, no hay que confundir ese discurso de odio con lo que es propiamente una deliberación que puede ser suave, aterciopelada, o puede ser tan ácida como el más ácido de los ácidos. Bueno, ya no te puedo dejar de poner el marco teórico, pero hay una revista específica de lingüística que nos dice miles de formas de cómo ver si caen en la mentira estas personas. Pero quiero cerrar con dos cositas muy puntuales, porque ya dejé una propuesta para hacer el análisis y para contestar si la ciudadanía mexicana tiene el gobierno que se merece. Esta regla de Meravian es muy interesante y fíjate que pues ya tiene 30, 70, ya va a tener 50 años la regla de Meravian. De lo que se dice, esto es con estudios empíricos, apenas es un 7% lo que impacta, pero 38% es el lenguaje paraverbal, es decir, el énfasis, el tono, las pausas, el ritmo, 38%, y 50% el lenguaje corporal, o sea, si moviste la cabeza, si hiciste los ojos, si volteaste al centro, si no volteaste a ver, si tuviste interacción, si no. O sea, en total, 93% de la comunicación no es lo que se dice. Eso quiere decir qué es lo que se hace, los gestos. Entonces es muy importante también analizar cómo te relacionas con los demás. Yo voy a lo mío y no veo a nadie ni me interesa. ¿Ese es el gobierno que tú quieres? Hablo de que todo lo construimos en conjunto, pero después dices, yo hice tal cosa y nada más yo. O sea, no un equipo, no la ciudadanía, yo lo hice. Entonces, es muy interesante analizar esta regla de Meravian. Es muy interesante porque aquí es donde podemos ver si las palabras coinciden con lo que estás diciendo. ¿Vas a incluir o vas a excluir? Porque si a la hora de votar quieren quedar bien con todo mundo, para atrapar a esos indecisos, a esas indecisas, pero luego les van a ni siquiera mirar. Y cuestiones que a veces uno no entiende de los asesores, pero que tienen que ver hasta del color con el que te vistes, ¿no? A lo mejor hay cosas que son, por ejemplo, te prohíben en la televisión, si vas a hacer una entrevista, que lleves demasiada psicodelia porque las cámaras parece que no cooptan igual, se distorsiona la imagen, etcétera. Entonces, pues a veces es mejor ir más neutro para los cambios de cámara, para muchas cuestiones. Pero esto es importante tenerlo. Y bueno, que nos quieran venir a salir ahora con que no conocían la metodología, que los segundos que les robaron, pues realmente no hay que perder el tiempo en eso.
realmente no hay que perder el tiempo, la metodología se acordó hace meses, todos los partidos, todos participaron, todos los partidos tienen mucha corruptela, no hay uno que se libre, tienen personajes verdaderamente deleznables, entonces ahí yo creo que todos están igual, pero mira, es interesante cómo se armó dentro de esta evolución internacional de que si un debate, que si dos, que si por temas, bueno, pues intentaron hacer lo mejor posible, dar un bloque de 1 minuto con interacción por 5 para que no se, a pesar de que estamos viendo que un debate en serio lleva 73 horas o que tendría tal vez que haber un debate solo de 2 horas profundas sobre educación. Pero pues, si la gente no ve ni un debate de 2 horas, pues menos va a haber 10, que así debería de ser, porque no puedes pretender resolver los problemas tan graves de un país en 3 horas o en respuestas de 40 segundos. Por eso se mezclaron las escalas de las preguntas. De repente una pregunta tan sencilla y puntual, ¿qué va a hacer con las mujeres embarazadas? Ah, bueno, esto. ¿Va a quitar usted las becas, sí o no? ¿Va a quitar los programas sociales, sí o no? ¿Cómo los va? Preguntas muy puntuales, pero hay otras. Programa integral de seguridad, pues no nada más es cambiar el nombre, es también decir, a ver, ¿de dónde se va a sacar? Vamos a continuar con la austeridad y eso quiere decir que vamos a cortar del cuerpo para abajo, no me importa lo que pase, porque sí hay que ahorrar, empezando por el agua. Claro que hay que ahorrar, pero hay que ver con qué costos y a dónde se va a ir ese dinero que estamos viendo con el tema de los fondos para desastres naturales. Hay muchas cuestiones que no puedes cortar tan sencillamente, ¿no? Problemas tan grandes como la transición energética o la transición ambiental o la seguridad hídrica, pues eso no se explica en 40 segundos. Entonces, primer bloque, segundo. Pero esto los partidos ya lo sabían. Ahora, ya para cerrar y no, tal vez a lo mejor poder tener alguna interacción, alguna participación, algunas preguntas. Eh, entonces, ¿realmente analizamos las metodologías? Por ejemplo, salió por ahí una gráfica que decía, esta es la percepción y aquí dice que la percepción fue mejor. La percepción no es la realidad. Aunque Hegel diga que el mundo es tu mente, yo puedo creer que soy la mejor maestra de la historia, pero a lo mejor mis estudiantes no opinan eso o no es la realidad. Entonces, lo que yo perciba no necesariamente es la realidad. Entonces, ahora estamos viendo metodologías de percepción. Pues sí, pero ¿de quiénes? ¿En qué momento? ¿En qué contexto? ¿Con qué metodología? Entonces, de hoy en adelante tenemos que profundizar más en el análisis de las metodologías. Esta encuesta con estos resultados, ¿con qué metodología? ¿Es telefónica? ¿Es en vivienda? ¿Es mixta? Para saber cuánto le creemos, porque si ya decimos, no, pues ya ganó Carla, ya ganó Carla, ya ganó Carla. Entonces todo el mundo empieza a percibir que ya ganó Carla, entonces ya, pues, ¿para qué voto? Si ya ganó Carla, ¿ya para qué voto? No, no, hay que ir a decir, cumplí con mi mínimo deber de venir, a poner pesos y contrapesos. Y no voy a permitir que el poder sea absoluto y se concentre, porque ya lo vivimos, Carla, ya lo vivimos. Tú y yo, aunque somos más jóvenes, pero ya lo vivimos, ya sabemos lo que es tener nada más una sopa, ya sabemos lo que es la sopa batida y te la comes o te la comes. Entonces, lo mejor que podemos hacer, yo no sé si votar por la menos peor, pero sí hay mucho que a pesar de que se cometan errores, tenemos que cuestionarnos sobre las posturas liberales. ¿En qué nos van a restringir las libertades? ¿Vamos a ceder por miedo ante una creciente militarización, que quiere decir que las Fuerzas Armadas controlen más proyectos y estén en más asuntos de los que estaban hace 5 o 6 años? ¿Eso es lo que queremos? Sí, porque tenemos terror de que hay crimen organizado. Bueno, el día que venga alguien con la bayoneta a tu casa, entonces no te quejes. Entonces no te quejes porque por miedo y por comodidad dijiste, sí, bueno, está bien ya que se militarice, porque esto no está tan fácil o no era tan fácil como yo creía. Entonces, allí hay que ver qué libertades, en aras de quién, por qué, cómo.
y un tema que tiene que ver con la viabilidad. Yo puedo decir universalización, vamos a darles a todo mundo, desde que nacen hasta que estén en la universidad, 5,000 pesos mensuales. Padrísimo, genial, que todo mundo tuviéramos esa oportunidad. Nomás dime de dónde los vas a sacar. Porque si tú no tienes fuentes de riqueza, es que lo voy a sacar del petróleo. Ya no tenemos. Es que lo voy a sacar del turismo. Pues con las cosas como están, nuestro turismo se ha diversificado y no es que nos esté resolviendo el tema del desarrollo mexicano. Es que lo voy a sacar del campo. El campo es un desastre. No tenemos ni siquiera autonomía para el maíz, autonomía alimentaria. Entonces, está muy bien prometerle a la gente ese piso, se llama mínimo vital, según la ONU, un mínimo vital. Pues lo que pasa es que me tienes que explicar de dónde lo vas a sacar. Y si tú le vas a cortar la cabeza a las pocas gentes que producen, que no todos son slim, sino que tenemos toda una clase media y pymes, si tú vas a cortarle la cabeza a todo eso, no, está bien, pues ni modo, haremos un descabezadero acá, pero nada más que dime con qué alternativa, cómo lo vas a suplir. ¿Todos van a ser proyectos comunales o cómo le vamos a hacer? Entonces, vas a limitar las propiedades, nada más puedes tener propiedades hasta 3 millones y lo demás te lo voy a quitar. Pero dímelo antes de votar. O como ahorita, por ejemplo, en Airbnb, ya no puedes tener más de 3 inmuebles porque si tienes 3 inmuebles estás cambiando la burbuja inmobiliaria, ya subiste las rentas y no sé cuánto. Entonces, todas estas cosas no las estamos preguntando. Y entonces, el día de mañana, como estuviste cómoda, como estuviste cómodo, pues no importa, no te interesó, pues ahora ya no hay manera. Entonces, aquí vemos esta situación y quiero poner un ejemplo. He escuchado a gente muy importante haciendo crítica del debate y con esta cosa, sí, está bien el morbo pues está bien, yo creo que es parte de lo humano, no hay que criticarlo, pero ¿quién ganó el debate? ¿Quién ganó el debate? A ver, pues, pero no dicen con respecto a qué, ¿no? A mí hay propuestas que me parecieron muy buenas, incluso de este personaje, pero bueno, aquí he oído que dicen, es que esta señorita, esta persona es disciplinada, esta es desordenada. A ver, desordenada de acuerdo a que miren esta imagen y aquí la podemos ver. Si tú te sientes más cómoda teniendo los papelitos arriba o abajo, porque aquí no alcanzamos a ver las mesas de los tres. Hay cosas que la audiencia no podía ver, pero esta cámara semiaérea pues te permite ver que todo el mundo traía su batería de cosas. La señora se siente bien con tarjetas. ¿Y por qué voy a decir yo que es desordenada? Ella tiene aquí lo de salud, aquí lo de educación, aquí. Entonces, no es que nerviosa, es que le temblaba la voz, es que no sabe hablar, es que volteaba a ver para acá. Y tenemos una persona más rígida, ¿sí? Que además tiene todo un equipo multitudinario también para que le trabaje, que tiene a un mandatario de altísimo nivel coachando, mira, sí, esto, yo ya estuve en tantos debates. Bueno, entonces aquí podemos decir que esta persona es más desordenada que esta o que esta, o ¿qué podemos decir por los colores? Porque si te pones dos aretitos de perlitas, ya eres más clase media, o quieres dar esa imagen, soy más clase media porque rento como tú, o cuáles son los mensajes que se están mandando aquí. Y la pregunta es si se van a cumplir, si ya tenemos antecedentes de ello o no. Entonces, cuando nosotros decimos que alguien es ordenado o desordenado, sería muy bueno tener algún elemento concreto para poder decir a qué te estás refiriendo con el orden, porque supongo que una bailarina que tiene por aquí y por acá varios vestimentas, varias coreografías, pues no es que sea desordenada, es que tiene rápido que actuar y no es que porque los tiene en el suelo, porque ya tenemos una forma de criticar. Entonces, yo hasta aquí lo dejaría porque tengo muchas otras cosas, pero sí
me interesaría que pudiéramos quedarnos con estas propuestas, ¿no? Para realmente saber desde dónde estamos nosotros haciendo el análisis. Muchísimas gracias. Yo creo que déjenme bajar la mano. Yo levanté la mano como en la escuela. No sé ustedes, pero yo siempre que la escucho, bueno, son tantas cosas. Si estás conectado hasta este momento, fíjate que a mí me sorprende mucho cuando la gente dice, me desconecté del debate porque no tenía tiempo. Entonces no tienes tiempo para saber quién te va a gobernar. O sea, si no le dedicamos tiempo y vivimos en lo superficial, que me parece que somos una sociedad que tiende a eso, y prometí que iba a hablar en positivo y trato de hacerlo, pero no por eso voy a dejar de confrontarte, porque esa es mi voz de artista, de comunicóloga. ¿Qué tanto estás invirtiendo en que tu país funcione? ¿Qué tanto escuchas? ¿Qué tanto estudias? ¿Qué tanto lees? Me encantó la fotografía aérea. Yo ahí aprovecharía pues todo lo que yo hago en lo que hice en licenciatura y en la maestría, que es análisis de movimiento y de lenguaje corporal. Eso es mi fuerte. Soy artista escénica y comunicóloga, entonces no puedo no leer el cuerpo. No sé si no se fijaron en las manos. Eso es proxémica, la forma en la que se dispone el espacio y el cuerpo. No importa que no la compartas, Grace, pero yo escuchaba a Denise al día siguiente del debate y decía, qué importante este debate para darnos cuenta con este lenguaje corporal, la personalidad de la persona que tú quieres que te gobierne. Yo prefiero a alguien, y no voy a decir ni cuál es mi partido ni nada, porque creo que ese es el deber del comunicador. Yo no te voy a decir qué hacer, pero a ver si lo alcanzan a ver aquí. Unas manos que están aquí rígidas, unas manos que están entrecruzadas así, y unas manos que están dispuestas con muchos papeles. Te dejo que tú analices cuál es la postura corporal flexible. Y yo creo que la apertura del diálogo en cualquier tipo de comunicación es ser flexible, escuchar, ser resiliente y sobre todo abrirte a todas las voces. Gracias, Grace, porque yo creo que nos diste un panorama. Sé que siempre te estoy correteando y que te digo, tiene que ser corto, tiene que ser rápido. Esta vez no lo quise así porque creo que nos diste un amplio panorama y un abanico de posibilidades de cómo entrarle al debate. Ojalá todos lo volvamos a ver. Tengo a Santi Rojas conectado con nosotros, no sé si siga por ahí porque venía de estudiar de la Libre de Derecho. A mí me importan mucho los jóvenes, no es decir, no es porque mi generación no me importe, este es mi gato que ya se metió en la cámara, disculpen, pero aquí la casa ya está encima de mí. Pero los jóvenes tienen este compromiso de decidir qué país quieren. Santi es de las personas que más he gozado haber entrevistado cuando hablamos de democracia con los jóvenes. Él está estudiando Derecho en la Libre de Derecho. Y bueno, no sé, Santi, si quieres decir algo. Gracias por estar aquí tan tarde los dos. Gracias a los que siguen conectados. Te están mandando un montón de saludos, doctora. Yo ahorita te los doy. Santi, ¿algo que quieras decir sobre el debate o a la doctora? Gracias que estás acá. Sí, gracias a ustedes. Sí me acuerdo que fue en las elecciones de hace 3 años, las intermedias, platicamos de eso. Fueron mis primeras elecciones, tanto federales como locales. Y los que fueron hace justo 3 años, sí cambió mucha percepción mía que tengo ya de la política. Es complicado, o sea, el debate no nos dice mucho, no hay que basarnos en el debate, como
sea, yo tengo varios amigos que no estudian derecho o no tienen la oportunidad de ver las noticias diario o no quieren o muchas cosas así, pues obviamente confían que el debate va a hacerlo todo y realmente no es así. Apenas que este año empecé a llevar clases de Derecho Constitucional especial, o sea, ya estudio directo la Constitución. El año pasado vi teoría política. Empezaron a cuestionarnos sobre si realmente estamos haciendo bien nuestro ejercicio del voto. Nosotros, como ciudadanos, ciudadanas, vamos a las casillas el 2 de junio, bueno, antes era el 1 de julio, pero hoy es el 2 de junio, con la idea de un partido, ¿no? O sea, tenemos esta idea de que el partido se inclina a los ideales que tal vez más nos apegamos. Por ejemplo, posiblemente el partido en el poder tendrá ideales izquierdistas, o es lo que muchos jóvenes piensan, por lo menos, ¿no? O sea, si yo voy con un chavo o chava de mi edad, me va a decir, a Morena es de izquierda, el PAN es de ultraderecha y el PRI es centro izquierda y el PRD de izquierda, ¿no? Entonces, o tal vez ya va más a la derecha, o sea, es un tema raro, pero no nos enfocamos en votar, o sea, el voto, voy a explicarlo un poco jurídico, pero el voto es un acto personalísimo. Entonces, yo voto por alguien que estoy votando por su carácter personal. Tenemos que informarnos de las personas que votamos. Y ese es, creo que, el mejor consejo que me han dado en mi carrera o de materia electoral, que es yo tengo que, o sea, como mi obligación de ciudadano, o sea, todos estamos obligados a votar. Estoy también obligado a saber por quién voy a votar. Y por más que sea el partido, siempre vale la pena buscar el currículum de la persona, ver qué ha hecho en el pasado, cómo reacciona ante los problemas, muchas cosas. Yo cometí el error de no hacer eso en mis primeras elecciones y me arrepiento muchísimo. Ya aprendí. Ahora en mis elecciones federales, por el titular del Ejecutivo, estoy intentando informarme más sobre quiénes son los tres candidatos que tenemos. Eso es muy difícil porque los tres tienen trayectoria, bueno, las dos, el tercero no, pero las dos tienen trayectorias muy similares, muy similares. O sea, tienen la misma carrera política, a las dos tienen colas que le pisen, o sea, al final también tenemos que darnos cuenta que no es el único título. Tenemos diputaciones, senadurías, alcaldías, jefatura de gobierno, pues en mi caso, hay gobernaturas en juego. O sea, yo creo que por lo menos a la gente me da es lo mejor que puede saber. O sea, ahora que Carla tiene una hija que se llama Lucy y ella tiene que ponerse a buscar su candidato, que ya tiene 18, ¿no? Bueno, ya puede votar. Y Alec igual tiene que hacer todos los trámites en Canadá para votar desde allá, pero sí es una obligación de todos, independientemente del partido que se vote. O sea, si votas por Morena, o sea, y es parte de un ejercicio democrático, nada más. Gracias, Santi. Eh, no sé, doctora, ¿quieres decir algo más? Quisiera, pues por acá te ponen muchos saludos, te saludan desde Guanajuato. Fernanda Wong, saludos, doctora Graciela, una experta en el tema de lo que abordó desde una perspectiva innovadora e interesante. Lee Farrell, maravilloso escuchar el análisis de la doctora Steines, exigir y exigirnos conciencia social y enfoques objetivos e interdisciplinarios de análisis. Saludos a mi profesora de Teoría General del Estado con énfasis en ciencias políticas. Eh, yo quisiera, antes de que tú cierres, Graciela, decirte que gracias al programa en el que yo te escuché en alguna de las entrevistas que hemos realizado aquí, decías tener injerencia en tu entorno y a raíz de eso estoy involucrada en mi colonia y todos los días exijo. Todos los días saco fotografías de basura, de agua que se desperdicia.
He empapado a la gente cercana y mi familia ya está en esos chats. Es una lata, sí, a veces suena todo el día, pero si no sé quién es o quiénes trabajan en mi alcaldía, a quién debo de dirigirme cuando algo está fallando, eh, cómo funciona, qué diferencia hay entre lo que es o compete a lo federal y lo que compete a mi alcaldía, entonces estoy perdida. No puedo, y eso lo aprendí de ti, no puedo exigir y no puedo tener libertad si no cumplo con los derechos que me corresponden. Por eso hago un podcast, por eso estoy en el área artística todo el tiempo empujando la palabra México. Santi, ojalá muchos jóvenes se involucren como tú. Mi hija fue la que me sentó a ver el debate. Les voy a decir que tenía muchísimo trabajo y flojera. Y me dijo, mamá, no puede ser que hablas de tantas cosas y no lo veas. Y me senté y ahora estamos haciendo este podcast. En fin, pues que vengan estas elecciones, como bien dicen ustedes, con un voto consciente, que no sea voy a votar por el menos peor. eh, A lo mejor es necesario, Carla, a lo mejor también eso es necesario. Pero mira, fíjate que acabas de decir algo súper, así, súper importante, porque yo quisiera que cada quien reflexionara al liberal o a la liberal que trae dentro. Porque si nosotros queremos libertades para nosotros y para los otros castigos y dientes, no va a funcionar el modelo de convivencia. El modelo de convivencia tiene que decir, yo defiendo mis libertades hasta la muerte para defender también las de los otros, las de las otras. Aquí no es una democracia especializada para expertas o expertos, es para convivir en paz y poder desarrollarnos, cuidar el entorno. Entonces, fíjate lo que acabas de decir. ¿Hasta dónde yo me debo de poner a cuidar al otro o a la otra sin cuidarme a mí? Vamos a suponer, yo no me he cuidado a todo mundo y yo no me he cuidado a mí, pero entonces alguien va a tener que cuidarme a mí porque ya estoy yo con esto, con aquello, con lo otro. Entonces, esto de confundir el liberalismo con egoísmo es ignorar los deberes básicos, porque los límites son medidas de crecimiento, Carla. Entonces, yo no puedo dejar a un pequeño de 2, 3 años que ande por la calle suelto, porque a lo mejor impulsivamente sale corriendo y me lo lastiman o me lo lesiona un carro o otra persona. Entonces, los límites son medidas de crecimiento. ¿Ya aprendiste a cruzar la calle? ¿Ya aprendiste a manejar o sigues con arranconcitos? ¿Ya aprendiste a darte cuenta de la responsabilidad que es tener un vehículo o lo vas presumiendo para ver cuánto tienes? Eh, yo creo que hay que cuidar esa parte de esa liberal que tienes dentro, hasta dónde estás dispuesta a luchar por esas libertades, hasta dónde las quieres conservar, porque el día que las pierdas, las vas a extrañar bastante. Entonces, creo que esa parte, por ejemplo, yo puedo comer lo que me dé la gana, puedo ponerme diabética y enferma a los 30 años. ¿Y quién va a cuidar de todo lo que requiere, los recursos que requiere que yo me componga o que no sufra tanto? Entonces, yo preguntaría como un dilema, ¿eh? ¿Tenemos derecho realmente a hacer lo que queramos? ¿Hasta dónde queremos conservar esas libertades? Y bueno, yo quisiera cerrar con cosas muy precisas que le puedan ser de utilidad a cualquier persona que ve este programa. La cuestión es, lo dijeron al principio del debate, la finalidad es que tú cuentes con mejor información de la que tú puedes buscar por tu cuenta para emitir un voto reflexivo, para tomar una decisión reflexiva, no los buenos y los malos y quién me cae mejor, cuáles propuestas me suenan mejor, quién es menos corrupta, quién es menos mentirosa, quién es menos cínica, quién efectivamente es más flexible, quién va a tomar en cuenta lo que pasa en el mundo, quién va a tomar en cuenta, claro, a los grupos vulnerables de nuestro país, quién va a más eficientemente combatir la desigualdad. Fíjate bien porque esto es muy importante.
Alguien dijo, los derechos no son privilegios porque están en contra de los privilegios. Porque claramente mucha gente, y te puedo decir el 70% de la población en México está en contra de la prepotencia, está en contra de los privilegios indebidos. Claro que sí, cualquiera lo estaría, pero si además son 7 contra 3 o 8 contra 2, pues está más claro que el agua. ¿Quién va a poder resolver mejor esa ecuación? Pero como te decía, ¿el debate para qué es? Para que tú puedas analizar ese lenguaje metalingüístico, lingüístico, verbal y no verbal, y para que puedas ver hasta dónde son capaces de engañarte, hasta dónde son capaces de mentirte. Pero claro, eso requiere una semana, que dediques mínimo una semana a estudiar, a leer, a confrontar, a hacer preguntas asertivas. Esto no es un juego. Esto es un deber ciudadano de primer orden. Esto no es un juego, no es un hobby. Es parte del cuidado de tus libertades. Es algo muy serio. Es cómo combatimos al crimen organizado, porque el confort le ha permitido eso. Hemos permitido eso y eso es un monstruo que no se va a desaparecer como en un cuento del mago de Oz. Esto no es una broma, no es para tomarlo con aburrimiento o desde lejos, porque yo me duele mucho la muela y entonces tengo el dolor de muela. ¿Cómo quieres que me fije en otra cosa si me duele la muela? Si me duele el estómago porque no he comido, porque no tengo trabajo, porque no tengo cómo cuidar una enfermedad crónico-degenerativa rara. Entonces, no solo es flojera, es que se puede entender que hay mucha gente que vive en situación muy limitada y que entonces dice, mira, yo lo que quiero es reírme un rato con un programa porque estoy sumamente cansado, porque duermo 2, 3 horas al día y como muy mal. Entonces, el debate lo vieron 6 millones, que son 6 millones privilegiados, y entre ellos los sabios de la nación que ya lo saben todo. Y entonces están criticando hasta si traía un pelo aquí o un pelo acá, porque hablan desde el privilegio, desde la prepotencia y desde su obelisco. Y entonces hablar desde ese obelisco realmente no nos va a ayudar a salir del confort y a realmente ver cómo mejorar esas propuestas, cómo presionarlos, cómo le voy a hacer para que cumplas lo que me dijiste. ¿Qué medidas voy a tomar? Dicen que con esta medida del voto intermedio, de revocación de mandato. No, no te esperes hasta esa revocación del mandato. ¿Queremos que se reforme la Constitución, sí o no? ¿Estamos en condiciones de que se reforme, sí o no? ¿En qué sentido se va a reformar? Porque hay muchas cosas que ya existen, la salud, la educación, todo eso ya está desde 1917, si me apuras. Entonces, cuidado, porque si no controlamos al poder, si no educamos en derechos, deberes y libertades, si no pensamos en un voto útil, porque no son los 23,000 cargos, te van a dar 50 boletas, pues empieza por la más importante. Si no te da tiempo de estudiar el doctorado en tus 7 candidatos, por lo menos en los más importantes. Y ni modo, el voto tendrá que ser útil, porque lo que necesitamos es controlar al poder. Decía una jefa mía a la que yo admiré profundamente, decía, más vale burro presente que genio ausente. Entonces, ¿queremos genios que lo sepan todo? ¿Queremos mesías? ¿Qué queremos? Esa es la respuesta. La ciudadanía mexicana tiene el gobierno que se merece, tendrá que salir de su zona de confort. Y no es la superficialidad, es que hay que luchar, hay que ser resilientes contra nuestras propias circunstancias, Carla. Y no es lo mismo no tener para comprar una despensa de 15,000 pesos por mes a no tener el salario mínimo al mes, no tener 1,000 pesos para cubrir las necesidades de 4 o 5 personas. Entonces, hay que invitar a escuchar, a conversar. Oiga, ¿qué debemos de preguntar? ¿A usted le importa que existan órganos autónomos? No, pues a mí no. ¿Por qué sí le debe de importar? No, es que gastan mucho los lujos. Tú mencionas 3, 4 palabras seguidas y ya con eso tienes para que la gente se le encienda el odio. Le dices neoliberal, corrupto, 5 palabras y entonces surge el odio. Eso es lo que hay que ver, cómo le hacemos
para desactivar ese odio, porque la gente odia dos cosas y las odiamos profundamente: la prepotencia y definitivamente esta especie de, no sé si llamarle apatía, no sé si llamarle desigualdad antinatural, no sé cómo ponerle, pero lo que sí tenemos que saber es que nuestro voto tendrá que ser útil y tendremos que ser un poco más realistas a la hora de criticar, porque no podemos ver la viga en el ojo ajeno y la paja en el propio. El confort nos va a llevar por derroteros imparables, muy oscuros, que hay que evitar. Controlar al poder. Esa es la invitación, voto útil y reflexivo, y saber, pues, quién es menos cínico, aunque todo el mundo tenga cola que le pise, quién es menos cínico y justamente quién es más incluyente. Porque creo que los balances, y con eso quisiera despedir y agradecer infinitamente. Yo me apuré muchísimo para decir todas estas cosas en una hora, y yo aquí dejo mis propuestas. ¿Quieren analizar el debate? Ahí tienen muchísimos elementos para analizar el debate, y no solo el debate, sino las evidencias que se están presentando. Yo invito a la gente a tomar nota de todas las preguntas que se hicieron en este primer debate y las bases que tuvieron esas preguntas, para conocer un poquito mejor nuestro país y dejar de pensar que México es el cuerno de la abundancia, porque lo ha sido, pero lo hemos exprimido y lo hemos explotado. Yo invito a todo mundo a sacar su mejor versión y a salir un poquito de su área de confort, a recuperar a la liberal o al liberal que tienen dentro, y desde luego a emitir un voto útil y razonado. Muchísimas gracias de corazón, Carla, por la invitación. Muchas gracias a tus invitados, a Santi por su presencia y por su opinión juvenil. Y bueno, esta es una votación universal y todo mundo tiene una sabiduría. Yo les invito a no solo ver a quién les cae mejor o a quién es más parecido, sino a quién realmente puede ayudarnos a ser más incluyentes y evitar la polarización, porque en la polarización no vamos a salir adelante, Carla. En la polarización vamos a perder energía, como lo hacemos en casa. Si en casa estamos polarizados, cada quien por su lado, perdemos. Perdemos foco, perdemos empatía y perdemos esta perspectiva que te estoy diciendo del amor. Y aunque lo quieran decir que es una mujer que habla del amor, pues muchos hombres han hablado del amor. Aristóteles habló de la felicidad. El amor es lo que nos hace compartir, es lo que nos hace tener empatía, es lo que nos permite colaborar e interesarnos, contemplar a la otra persona para admirar sus brillos y sus opacidades. Así que esta versión amorosa a nuestras libertades y a las libertades de los demás. Gracias, Carla, infinitas. Gracias a todas y todos los que nos escuchan. Por favor, salgan a votar, arrasen en la votación con su voto útil. Voy a leer lo último que te escribieron por acá y con eso nos despedimos. Gracias, Beto, por tenernos aquí tanto tiempo. Fernanda te pone Fernanda Wong, la relevancia de la participación de los jóvenes en este ejercicio electoral. Beatriz, gracias por tus saludos. Juan Claudio Morones te pone, de acuerdo con el primer reporte del INE, casi 13 millones de personas siguieron el primer debate presidencial. Somos 128 millones de mexicanos, es decir, solo un 10% lo vio. Pamela, siempre es bello escuchar el análisis de la doctora Steines, su perspectiva consciente y enfocada a la realidad. Juan Claudio, de nuevo, el voto es preciado, es la herramienta sin violencia más poderosa que tenemos en una sociedad democrática y debemos usarla. Y bueno, nos mandan por ahí abrazos. Yo les doy las gracias a todos. Voy a aprovechar este espacio y tómenlo como muy en cuenta para también su análisis. Cuando hablen de inclusión, por favor, va más allá de hacer un intento fallido de usar las manos. Estuve preguntando entre la comunidad de discapacidad auditiva, no estuvieron conformes, no usen, y ahí sí levanto la mano porque trabajo desde hace 12 años en el tema de inclusión, no usen en sus cuentos, en sus storytellings, recursos fallidos de usar una lengua de señas que es complejísima, la estructura no es como nosotros hablamos, se construye diferente el lenguaje. Si lo van a usar en las campañas, fíjense que lo usen de una forma adecuada
y preparada. No es nada más ponerse a decir una frase, la comunidad está ofendida y yo con ellos me sumo. No utilicen la discapacidad para generar votos. Eso es un discurso que ojalá los jóvenes ya lo vean acartonado. Se usaba hace muchos años cuando nosotros éramos pequeños. No nos den a tole con el dedo, por favor. Como bien dice Grace, usen su voto inteligente, votemos por quien votemos, analicemos. Muchísimas gracias y aprovecho el espacio hablando de derechos, de deberes y de libertades. Voy a dar un taller, estoy trabajando mucho con esta sintonía del ser humano con la sociedad, de revisar, de ver cómo estamos parados, cómo estamos generando cambios en nuestro entorno a partir de yoga, de danza, de terapia y de mindfulness. Les voy a compartir el cartel. Beto me pidió que lo haga yo porque no puedo, Beto, porque yo no soy anfitriona en mi propio, en mi propio programa, pero bueno, es este domingo, lo pego por aquí en el programa. Por favor, ya soy coanfitrión, gracias, Beto. De veras, si uno revisa pues lo que no sé, lo que estamos haciendo de manera personal es mucho más fácil, mucho más sencillo que pues que nos pongamos por las pilas todos. Entonces creo que ahí lo tienen, no sé si está grande. La foto pues la tomé yo, es todo lo que me inspira en la naturaleza. Estoy trabajando fuerte con el cuidado del agua. Eso es un parque en Canadá. Nuestros parques son maravillosos, nuestros recursos naturales son grandiosos en México. Como tú, como yo, como cualquiera que está aquí, siempre se puede. Los tres que estamos aquí dando nuestro tiempo veníamos matándonos del trabajo. Yo trapeaba el salón donde doy clases de danza, la maestra Graciela corrió desde la facultad, estaba dando clases. Santi trabaja, paga sus estudios, está en un despacho de abogados. Entonces, no pongan pretextos. Quien quiere, puede y construye. Beto, muchísimas gracias. Gracias, Grace. Gracias, Santi. Buenas noches a todos. Les dejo este maravilloso imagen del agua. Cuidemos el agua. Ya les estaremos compartiendo más sobre todo lo que estamos haciendo en pro del cuidado del agua. Buenas noches a todos. Gracias, Grace. Nada más agradecer a la persona, efectivamente 6 millones fueron los que vieron en redes sociales y 13 en total, de los cuales 11 eran personas mayores de 18 años. Así que gracias por la consideración y de verdad un abrazo infinito. Muchas gracias, Carla. Besitos a todos. Ya descansen. Esto es tardísimo. Buenas noches.